Encaramos ya la recta final de la jornada, una oportunidad para tomar el pulso a la sanidad sanitaria a través de sus portavoces nacionales. Conocer qué asuntos priorizan en sus respectivas agendas de sanidad, qué opinan de las propuestas lanzadas por sus rivales o las posibles áreas de mejora en el sector. Sobre la mesa, aspectos como el marco legislativo de la medicina personalizada, el Real Decreto de Urgencias, el futuro sanitario en esta nueva legislatura o la protección de datos del paciente. Para moderar esta inusual sesión parlamentaria, contamos con Juan Manuel Fernández, redactor jefe en Redacción Médica. Pues muchas gracias, Elena. Pues sí, correcto. Esta mesa se celebra en un contexto político muy interesante. Esta semana, justo estábamos comentando antes de empezar el debate, que se constituyen las comisiones, la Comisión de Sanidad del Congreso, la Comisión de Sanidad del Senado. Acabamos de estrenar, por decirlo así, Gobierno nacional y, por tanto, pues acontece una mesa interesante por el propio contexto político. De hecho, tenemos una representación política ideológicamente variada, como debe ser, y paso a presentarles. Tenemos a Fernando Carbonell, que es senador, va a ser portavoz rotatorio Grupo Mixto por Vox en esta nueva legislatura que comienza. Él es además cirujano, doctor en medicina y de hecho sigue ejerciendo. Tenemos a Sebastián Martín, que es médico, tiene una amplia trayectoria en la defensa civil de la sanidad, también ha sido militante de Izquierda Unida, del Partido Comunista, ha sido alcalde, también conoce la vida municipal y actualmente es portavoz de la Marea Blanca y miembro de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas. Kilian Sánchez, que es senador del PSOE, es el responsable de Sanidad en el Senado del Partido Socialista Obrero Español. Además, es técnico superior en Integración Social y Trabajador Social y conoce bien la gestión sanitaria porque ha sido director del área de salud de La Palma en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Y, finalmente, Elvira Velasco, que es diputada en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular. Ha sido, en esta anterior legislatura, la portavoz del partido en la Cámara Baja. Además, es enfermera, tiene formación en gestión sanitaria y también en alta dirección sanitaria. Bienvenidos a los cuatro, muchas gracias por participar aquí. Vamos a dar paso a la vocación de este panel, de esta mesa, no es otra que generar debate y que haya tiempo suficiente para un amplio guión de temas que hemos preparado. Y quería vamos a comenzar hablando de medicina personalizada. La medicina personalizada en España es uno de los grandes avances, todavía con un desarrollo futuro clave y muy importante. La primera pregunta que quiero lanzar y que les hemos transmitido es cómo se debe actuar para elaborar el demandado marco legislativo que unifique la medicina personalizada en España. Es algo que han reclamado incluso los investigadores del CSIC, por ejemplo, que es necesario dar esa homogeneidad a la medicina personalizada. ¿Quién quiere abrir turno de intervención? ¿Sí? ¿Perdón? Sí. ¿Kilian? Vale. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a Redacción Médica por la invitación a estas jornadas y, sobre todo, a esta parte de debate político en una materia tan importante como es la sanitaria. En mi caso, pues estoy acompañado de muchos compañeros con una amplia trayectoria profesional y también política, y yo creo que eso es importantísimo. Yo vengo desde otra perspectiva, yo vengo desde el ámbito ejecutivo, ahora en este ámbito legislativo. En mi primera fase, yo creo que desde mi punto de vista lo que tenemos que hacer es trabajar de manera multidisciplinar y transversal para dar respuesta desde el Poder Legislativo a las necesidades de los pacientes. Yo creo que en una primera fase lo que tenemos que trabajar es desde el conocimiento de la realidad, bien sea con facultativos, con colectivos, con familiares, con su entorno, con la industria y también con el tercer sector, que son fundamentales para abordar un conocimiento real de las necesidades para poder legislar conforme a esas necesidades. Yo creo que en cuanto a medicina personalizada en España tenemos diferentes ejemplos que tenemos que poner encima de la mesa para poder trabajar en la mejora, y desde mi punto de vista y desde el ámbito de la oncología, uno de ellos son las terapias CAR-T, por las que tenemos que apostar y defender. Yo creo que es uno de los ejemplos fundamentales que tenemos en España, aparte de otro tipo de tratamientos dirigidos o tratamientos que pueden estar más personalizados. Yo creo que es el futuro de la intervención médica, y así lo dicen la evidencia científica y muchos colectivos científicos. Y desde el Poder Legislativo lo que no podemos hacer es ir 4 pasos por detrás al Poder Científico. Estamos
teniendo una realidad que no debería de ser la adecuada, porque en muchas ocasiones el Poder Legislativo va por detrás del conocimiento científico en esa elaboración de las estrategias, en esa actualización de los protocolos y de las estrategias. Con lo que los grandes grupos parlamentarios que conformamos Senado y Parlamento, que aquí estamos los 4 partidos con esa mayoría parlamentaria, lo que tenemos que trabajar no solo es en legislar, sino en desarrollar marcos común que puedan abordar las necesidades del colectivo científico, que al fin y al cabo son quienes van a dar respuesta a la ciudadanía a sus problemas médicos. Pero estoy convencido, y además esa ha sido mi experiencia en estas semanas que he tenido tiempo para poder reunirme con diferentes colectivos, ir a diferentes jornadas. Al fin y al cabo, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo está dando pasos por detrás de la ciencia, y tenemos que actualizarnos, legislar conforme a las necesidades que se plantean, y creo sinceramente, como puede ser las terapias CAR-T o otro tipo de terapias, tenemos que apostar por eso, por la medicina personalizada, pero sobre todo por la medicina actualizada. Sebastián, que pedía la palabra. Bien, yo quería decir en primer lugar que enfocar la medicina personalizada hacia el ámbito puramente de los tratamientos farmacológicos y demás, desde mi punto de vista no es adecuado. Yo creo que la medicina personalizada se basa en atender al paciente como persona y en el marco de la sociedad donde vive y los derechos que tiene. Entonces, me parece que la mejor medicina personalizada que hasta ahora se ha hecho y que se está deteriorando es la que se realiza en la atención primaria de salud, donde los pacientes llegan, digamos, hacen su entrada en un sistema sanitario. Ahí no solamente se le trata médicamente un problema, una patología, se conoce su biografía, su contexto familiar, su historial, y también normalmente pues, los médicos de familia conocen el ámbito donde viven, el barrio donde viven, la ciudad donde viven, y una cosa muy importante, los determinantes sociales que influyen en la salud. La medicina personalizada, al margen de conocer los determinantes en salud, como son factores como el desempleo, la contaminación, el nivel educativo, etcétera, digamos, desenfoca totalmente lo que es un abordaje integral. El abordaje integral es el que se realiza desde la medicina de familia y la atención primaria como primer aspecto. Otra cosa es que luego, posteriormente, haya estudios que indaguen aspectos colaterales que pueden estar relacionados con las patologías, pero estamos hablando de personas. Eso quería decirlo porque a lo largo de esta mesa redonda voy a insistir en varias ocasiones que el tema de la atención primaria es la clave para defender los servicios sanitarios públicos y también es la clave su deterioro para comprender la expansión que está teniendo la sanidad privada. ¿Por aquí? ¿Sí? ¿Elvira? Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Manuel. En primer lugar, agradecer a Sanitaria 2000, a José María Pino, a Ricardo y a todo el equipo de Sanitaria 2000 que vayamos por el 14 encuentro de parlamentarios, ¿no? Yo creo que tuve la oportunidad incluso de estar en los primeros, ¿no? Eso no quiere decir que haya estado todo el tiempo en el Parlamento. Agradecer a los patrocinadores de la jornada y, por supuesto, a todos los asistentes, a todos los compañeros de los diferentes parlamentos que han dado su visión en los diferentes temas y todos, de alguna forma, también han estado relacionados con el tema que nos planteas, la medicina personalizada, ¿no? Y puesto que estamos en el ámbito legislativo y nos preguntas qué se puede hacer desde el ámbito legislativo, yo lo primero que diría es escuchar a todos los actores de salud, tanto a Ministerio como comunidades autónomas y, por supuesto, representantes de pacientes, de profesionales, de la industria farmacéutica, de la tecnológica, de la biotecnológica, porque todos sabemos las bondades de la medicina personalizada, ¿no? En la legislatura pasada llegamos a plantear, y se ha hecho un buen trabajo, desde la ponencia en el Senado de Genómica, que dio un importante avance en el ámbito de la medicina personalizada y con unas conclusiones que ojalá pudiéramos haber avanzado más en el ámbito de esas conclusiones que aparecieron, se definieron en la ponencia del Senado. Pero en el Congreso llegamos incluso a la posibilidad de plantear
una subcomisión sobre la medicina personalizada, ¿no? Desde luego, hablar de hoy de biomarcadores predictivos, de farmacodinámicos, en fin, eso demuestra pues, el desarrollo de los medicamentos, de las pruebas funcionales, de la precisión que tenemos a la hora de abordar ese tratamiento específico. El compañero hablaba de las CAR-T, en fin, mucho que avanzar en esa medicina personalizada y, sobre todo, también nos movemos en un marco normativo de la Unión Europea, dentro del espacio europeo de datos, que mi compañero Rubén Moreno, tanto en la legislatura pasada dentro del marco de la Unión Europea, pues ha defendido, porque esto también, compartir datos, antes se comentaba el sistema de registros que tenemos y cómo tenemos que mejorar, y si luego nos alineamos con a nivel de Europa, pues desde luego vemos cómo vamos a diferentes velocidades, ¿no? Y luego también hay otra incongruencia, como si lo ligamos a la investigación, como siendo los mejores, teniendo los mejores investigadores, luego a la hora de implementar esas innovaciones, y se ha dicho en alguna de las mesas, pues estamos con una demora en España, que la verdad es que ese buen resultado en fase 3 pues no se ve inmediatamente correspondido a la hora de implementar esas innovaciones. En fin, el Parlamento puede hacer mucho, pero desde luego tenemos un buen diagnóstico y necesitamos recoger la opinión de todo el sector para que, desde aplicar las normativas, que vaya en beneficio de esa medicina personalizada. Y bueno, empezamos una legislatura y veremos, sobre todo necesitamos escuchar al Gobierno y ver cuál es esto concretamente, cómo va en la línea de Gobierno, qué prioridad va a tener. Fernando, ¿qué esperanzas tiene esta legislatura en esta materia? Pues muchísimas gracias por darme entrada. Lo primero, y como todos, felicitar a José María del Pino, a Ricardo López y a Juan Manuel Fernández por la magnífica organización de este simposio, ¿no? Yo he venido a aprender, pero además de que he venido a aprender, estoy sorprendido y encantado. Sorprendido por el conocimiento de todos los ponentes. He aprendido muchísimo. Y quizá más contento y agraciado porque han cambiado las cosas, por el respeto que se ha desprendido en estas mesas de los diferentes ponentes de diferentes partidos políticos, ¿no? Yo vengo desmonterado en el Senado y desmonterado aquí. Mi perfil es un perfil asistencial, desembocado ahora en la política y por circunstancias, ¿no? Soy un defensor a ultranza, Sebastián, de la sanidad pública, ¿no? Y quiero aportar pues, mi experiencia acumulada. Yo creo que la sanidad pública ha sido uno de los mejores bienes que debe ser intocable, que nos han dejado nuestros antepasados, además sin mirarse, sin pedir nada a cambio. Desde don Antonio Maura en 1908, Instituto Nacional de Previsión, pasando por las mejoras hasta hoy. Debemos continuar mejorándolo. Pero claro, ¿no? Esperar, como dice Manuel Machado, y lo digo en Sevilla, ¿no? Esperar en la experiencia es esperanza perdida, porque antes que lleve el saber, saca bahito la vía. Vamos a ver, medicina personalizada. A mí me hubiera gustado más que hubiéramos hablado, y yo creo que coincido con Sebastián, ¿no? En medicina humanizada, que es lo que ha hecho. La Organización Médica Colegial, que ha estado poco presente aquí, vamos a ver qué es eso de la medicina personalizada en España y cómo lo define la Organización Médica Colegial. Se lo leo. Es un proceso clínico que incorpora datos genéticos y los combina con datos clínicos, radiómica, analítica, exposición ambiental, hábito de vida, determinantes socioeconómicos y otros datos relevantes para la salud, con el objetivo de disponer de información más precisa e integrada para las tomas de decisiones, utilizando la ciencia de datos con ayuda a las decisiones médicas. Lo que se está llamando ahora la inteligencia artificial, ¿no? O quizá otro de los anglicismos que invade nuestro idioma, el Big Data, ¿no? de los ingleses. A mí, como digo, pues me hubiera gustado muchísimo más que
que se hubiera hablado de medicina humanizada, ¿no? De que los pacientes cuando van al centro de salud, al ambulatorio, al médico de cabecera, no le digan, doctor, no esté usted todo el rato mirando en el ordenador, es que he ido allí y no me han mirado, estaba todo el rato escribiendo en el ordenador, ¿no? Es que, oye, yo tenía un dolor aquí en la barriga, tenía un bultito que me salía aquí en la ingle, que el doctor, es que ni me ha tocado, el médico, ya no dicen el doctor, el médico ni me ha tocado, me ha pedido una ecografía. O es el paciente el que dice, oiga, ¿por qué no me pide usted una resonancia? Entonces, el médico se queda en este momento pues, con una muchísima carga asistencial y una cosa que no enseñan en las facultades de medicina es esta medicina humanizada. Este Big Data, ¿no? esta tarjeta sanitaria única donde estén todos los datos médicos y que podamos consultar, pues yo creo que, ante todo, la medicina es una ciencia muy humana, ¿no? Humanista, y hecha por personas para las personas. Entonces, esta inteligencia artificial, este Big Data, debe estar absolutamente vigilado. Y si pasamos a la segunda parte, y así ya lo he hecho todo, con el tema de la protección de los datos, esto debe ser exquisito. Nadie debe entrar en mi vida, yo no tengo redes sociales, y nadie debe entrar menos en mi vida privada de la enfermedad. Porque además, lo decía don Miguel Carmena, catedrático de Medicina de la Facultad de Medicina de Valencia, no hay un alma que pene más que un médico enfermo. Pedía la palabra, Elvira, sí. Yo simplemente hacer una precisión a lo que comentabas, Fernando. Yo creo que no debemos de olvidar o está muy bien, o sea, la medicina humanizada, y no debemos de olvidarnos de ella, es algo que debería de ir en el quehacer diario del profesional sanitario, pero que lamentablemente nos metemos en la vorágine de una gestión sanitaria y de la tecnología por medio, no sé, y nos olvidamos, como muy bien dices, de esa relación médico-paciente o profesional sanitario-paciente, ¿no? Pero tenemos que apostar por la medicina de precisión, ¿no? Pero no es incompatible. No es nada incompatible, por eso está. O sea, pero tú decías que te hubiera gustado más hablar de medicina humanizada. Yo creo que hay pie para las dos cosas, ¿no? Actuar de cara a la medicina humanizada, pero incorporando la medicina de precisión. Desde luego. Creo que ha sido muy interesante la aportación de los conocimientos de mis compañeros, porque creo que hemos llegado, o he llegado a la conclusión de que efectivamente tenemos dos palabras distintas que se unen. Dos palabras que son esa medicina personalizada, que puede ir más en los términos en los que a lo mejor la compañera Elvira y yo podíamos hacer referencia a cuanto la parte más clínica, y después esa parte de la humanización a la que los doctores Fernando y Sebastián hacían alusión. Y yo creo que de manera dual, donde desembocan es en el enfoque biopsicosocial, que yo soy fiel defensor de ese enfoque biopsicosocial. Cuando atendemos a un paciente, y aquí habemos profesionales de la medicina, del trabajo social, de la enfermería y de la psicología, al fin y al cabo yo creo que ese es el enfoque con el que tenemos que tratar a los pacientes, un enfoque biopsicosocial que se pueda encargar de la parte biológica del paciente, la parte social del paciente y la parte emocional del paciente. Porque ese enfoque biopsicosocial, ese enfoque psicosocial también, cuando la parte psicosocial mejora, hay muchos estudios que indican que mejora la adherencia del tratamiento. Con lo que yo creo que en estos dos enfoques que hemos hablado, desde ese enfoque más personalizado, de la medicina personalizada y del enfoque de la medicina humanizada, creo sinceramente y desde mi punto de vista, la desembocadura es el enfoque biopsicosocial de atención de paciente. Y sin duda eso pasa por atención primaria y pasa por invertir en recursos humanos más allá de los aspectos eminentemente asistencialistas o clínicos. Tenemos que apostar por otro tipo de profesionales, como se han apostado, por ejemplo, en mi comunidad autónoma, en Canarias, cuando yo era director general, en el desarrollo de otros servicios transversales, como puede ser la unidad de atención temprana, que también soy fiel defensor de la unidad de atención temprana, porque trabajas de manera temprana con un colectivo de pacientes pediátricos con diferentes equipos multidisciplinares para reducir la aparición de enfermedades futuras, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que tenemos que apostar no solo por ese enfoque biopsicosocial, sino también por los equipos transversales para favorecer no solo la medicina personalizada, sino también para favorecer la medicina humanizada.
Bien, creo que estamos llegando a una síntesis. La medicina personalizada tiene que partir de la cercanía al paciente. Sin embargo, paralelamente se están dando actitudes, proyectos relacionados con la telemedicina, con la distancia, es decir, algo que no es precisamente muy personalizado. Pero sobre todo, si queremos llegar a una confluencia, tendría que ser sobre la realidad. Por mucho que hablemos de medicina personalizada, si una persona tiene que esperar 20 días para ser visto en el centro de salud, 8 meses para que le hagan una prueba diagnóstica, por mucho que hablemos de criterios de última tecnología para genéticamente saber si ese paciente que lleva un año esperando para que le hagan una intervención quirúrgica está dentro de un mapa de posibilidades vulnerables por un oncogen. De modo que yo creo que la confluencia o la síntesis que debemos de hacer tiene que partir de la realidad que estamos viviendo, que no es otra que un deterioro, que uno de sus efectos es precisamente la despersonalización del paciente en la atención que recibe, porque le cambian el médico o la médica de familia cada 2 por 3, porque los contratos son de poco tiempo, porque desconoce los aspectos generales del sistema porque no participa ni tiene información, y al mismo tiempo porque los propios facultativos de los hospitales también desconocen la historia general de esa persona y su familia. Yo quería apostillar lo que han dicho. Se ha dicho aquí, ¿no? Quizá lo de la pandemia hemos dado, en vez de que hemos salido fortalecidos, pasos atrás. Pasos atrás, por ejemplo, con la cita previa, o como has dicho muy bien, Sebastián, ¿no? Cuando yo hacía las consultas por la telemedicina al final terminé diciendo, mire, esto no es un tarot, Para el tarot está muy bien lo del teléfono, pero pues necesitamos estar juntos y curarlo. Otra cosa horrorosa para el paciente. Va al centro de salud, mandado por el médico de cabecera, porque tiene una hernia inguinal, que le han diagnosticado con ecografía, cosa que está contraindicada porque se diagnostica con las manos del cirujano. Llega al especialista con no sé cuántos días de espera al cirujano para que lo vea. El cirujano lo ve, al final consigue tocarle la hernia, pues sí tiene una hernia, bueno, pues lo vamos a poner y lo mandamos al hospital para hacer la consulta preanestésica primero y después poner en la lista de espera, como se ha dicho aquí. Entonces el paciente lo ha visto, el médico de cabecera, un cirujano especialista, llega al hospital, lo ve en la anestesia, lo pone en la lista de espera. El cirujano que lo va a operar no lo ha visto y no lo ha diagnosticado. La primera vez que lo ve es cuando está en la mesa de quirófano. Lo opera, se va a la sala, no le pasa visita el mismo cirujano, le da el alta a otro cirujano y probablemente el seguimiento lo hace el primer cirujano que lo ha visto en el ambulatorio. Mi generación, a propuesta de la dirección del hospital de entonces, había una figura que yo voy a reivindicar aquí, yo no sé si la gente que tenemos responsabilidades se podría conjugar, ¿no? con la modernidad, que es la figura del médico responsable, ¿vale? Un paciente entra en el hospital, en medicina interna, que es la madre de todas las ciencias, y el internista es el que le acompaña o le sigue, o el cirujano, si tiene un problema pulmonar, llama al neumólogo, viene el neumólogo, lo acompaña, pero siempre el paciente está viendo a la misma persona, a la cara y a las manos del paciente, y puede, cada vez que va, yo quiero la consulta en el servicio de tal, que es un equipo multidisciplinar, pero con el doctor tal, que es el que me ha visto. Bueno, si no queremos añadir nada más, creo que podemos ir avanzando y, de hecho, esa intervención es interesante para enlazar con la siguiente, porque hablaba del paso de un mismo paciente por varios especialistas, a veces por varias especialidades. También está el debate sobre si a veces es la especialidad más correcta o no para ver a un determinado paciente o no. Y todo ello da pie a hablar con el siguiente punto, que es abordar la cuestión del Real Decreto de Urgencias, qué papel tendrá el Congreso y el Senado en el desarrollo definitivo de esta nueva especialidad médica que está todavía en ciernes, e incluso podemos ampliar el debate a qué tipo de desarrollo puede tener ese Real Decreto que ya sí existe de formación sanitaria especializada, que nos va a permitir nuevas especialidades, las áreas de capacitación específica, las ACES, todo esto cómo puede mejorar el tratamiento también personalizado, específico del paciente. No sé quién quiere intervenir. ¿Sí? Perfecto. Yo creo que el tema de la medicina de urgencia como especialidad específica es consecuencia de dos temas
digamos que sería la causa de que se demande ahora, que yo estoy de acuerdo que se lleve a cabo y que tanto el Congreso como el Senado pues queden supeditados a las opiniones de las sociedades científicas y de las organizaciones que entienden del tema. ¿Cuáles son los dos temas? El primero, la saturación de la atención primaria, que obliga a mucha gente a irse a la urgencia. Si yo estoy esperando 10 días para que me vea el médico del centro, la médica del centro de salud, me pasan 3 días, sigo con el dolor, yo voy a la urgencia. Ha habido un incremento de la demanda en la urgencia, con lo cual, pues lógicamente, eso conlleva que es necesario especialistas en urgencia, claro. Y el otro tema es que muchos médicos de familia que sufren la precariedad laboral y el maltrato institucional con unas retribuciones que están muy por debajo de la media y en unas condiciones de trabajo que son bastante duras, muchos médicos de familia pues se van a trabajar a la urgencia, que normalmente en vez de estar en una zona periférica rural, pues están más cerca del área metropolitana de la capital. Esas dos cuestiones desembocan en que aparece la necesidad. Es verdad que la necesidad es la que crea el órgano, en este caso la medicina de urgencia, pero no olvidemos que esa especialidad que va a salir es consecuencia de estos dos temas. Quizás si funcionara bien el centro de salud, donde hay un servicio de continuidad asistencial en el sentido de la urgencia, quizás si la demora esa no existiera, no sería tan necesaria esa especialidad. Pero puesto que se dan esas circunstancias, desgraciadamente, pues afortunadamente se responde con una especialización, que no va a ser la solución, pero por lo menos algo positivo traerá. ¿Y a nivel de desarrollo en el Senado, por ejemplo? Yo, bueno, si no recuerdo mal, este decreto está en fase de exposición pública. Está en fase. Yo creo que es una de las cosas importantes. Es un decreto que está en fase de exposición pública y en esa fase de exposición pública, como bien decía el doctor Sebastián, bueno, pues todos los agentes sociales pueden hacer aportaciones al documento. Yo creo que eso es lo importante de una sociedad constitucional, que todos podamos aportar a un documento que está en elaboración. Después, evidentemente, ese documento llegará a Cortes Generales, tanto Congreso, primero ellos como Cámara Baja elaborarán y debatirán esa norma y después vendrá la Cámara Alta y ahí el compañero Fernando y yo y otros muchos senadores y senadoras pues tendremos esa labor parlamentaria. Yo creo que en cuanto a las especialidades de desarrollo, yo creo que también van encaminadas hacia el avance científico y el desarrollo de cualquier especialización, no solo en la medicina, es donde se han visto ampliados los campos de científicos de intervención, como en otras muchas ramas, la terapia ocupacional, dentro de ese binomio que puede existir entre la enfermería, la fisioterapia, otras cuestiones, pues la terapia ocupacional es una profesión joven que está demostrando tener también su cavidad en el ámbito profesional. Y no solo soy defensor de este decreto y de la especialización de la medicina de urgencia, sino también de otras especialidades como pueden ser la de enfermedades infecciosas, la medicina del deporte o la medicina genética. Yo creo que tenemos que ampliar los conocimientos científicos y por qué no se puede hacer algún tipo de especialización concreta, como su propia palabra indica, especialización. Y sobre todo seguir trabajando o continuar trabajando en la ampliación de las plazas MIR, porque al fin y al cabo, si no, nunca vamos a resolver el grandísimo problema que tenemos en este país con los profesionales, aparte de toda la protección que le tenemos que dar al trabajador en esa estabilización del empleo, el reconocimiento profesional, la formación continuada del profesional. Yo creo que al fin y al cabo son diferentes aspectos, pero concretamente con la pregunta, yo a nivel personal, y lo defenderé en los órganos en los que forme parte en la Cámara Legislativa, creo necesaria este decreto que está en fase de exposición pública, creo necesaria la elaboración de otro tipo de titulaciones específicas dentro de la medicina, como pueden ser, lo que he dicho, enfermedades infecciosas, medicina del deporte o la propia medicina genética. Elvira. Perdón. Bueno, estamos hablando de un real decreto de urgencias, ¿no? Primero, el Congreso y el Senado pues, han tenido mucho que ver para crear la especialidad de urgencias bueno, pues a raíz del real insistíamos incluso
que dada la necesidad que fuera un decreto específico, como sí se ha hecho en otras especialidades, psiquiatría infantil, médico forense, pero en urgencias no. Se ha esperado a que saliera el marco genérico donde incorporamos todas las especialidades para que saliera esto, urgencias, ¿no? El Congreso y el Senado, ¿qué vamos a hacer? Pues poco, porque no es un real decreto ley, es un real decreto, sin más. Entonces, aparte de informarnos de cómo va y de que los compañeros nos puedan decir que aquí se ha dicho, ha pasado la fase de exposición pública, entonces veremos a ver, sobre todo porque somos conscientes de que los consejeros, y sobre todo desde mi grupo parlamentario, desde el Partido Popular, pues han presentado alegaciones al texto, y ver el nuevo Gobierno, que no es el que lo inició, si lo va a retomar. O sea, que tenemos que también tener claro este escenario que tenemos, ¿no? Creemos que es una buena oportunidad que tengamos en España la especialidad de urgencias. Los propios profesionales así lo han demandado y nosotros, desde luego, desde el Partido Popular, pues hemos considerado que era oportuna y necesaria, ¿no? Y sobre todo también para, esto lo enlazo con la necesidad de profesionales sanitarios en algunas especialidades como familia y comunitaria. En el Congreso se han abordado primero un acuerdo que partió del Consejo Interterritorial, donde diferentes comunidades autónomas de diferentes grupos políticos, entre ellos el PNV, pues aportaban que primero se creara la especialidad de urgencia y se incrementara en un número en torno a 1.000 plazas de familia y comunitaria para abordar la situación de atención primaria, ¿no? Pero para ello hay que preparar también otra situación previa, que es la creación de unidades docentes específicas, que había un compromiso del 2018 que ni tan siquiera se ha llevado a cabo. Entonces, llevamos un retraso que al final ha generado un cuello de botella, que no tenemos profesionales en atención primaria. Pero es que además en atención primaria también se da otra circunstancia, que es que el programa formativo tampoco se ha adaptado a la situación real que tenemos ahora mismo. Entonces, esto con lo cual, ¿qué puede generar? Pues que al final el propio profesional que quiere acceder a familia y comunitaria, pues hemos visto cómo en las últimas convocatorias, pues ha sido un número importante el que, si tenemos 2.000 y pico plazas que salen, pues han quedado vacantes pues más de 200. Pero es que encima se hacía una convocatoria de repesca y se quedaban un porcentaje muy elevado también. O sea que eso significa que la atención de la familia y comunitaria requiere pues adaptarlo, un programa formativo a la situación actual, para que podamos, pues, los médicos y los profesionales sanitarios, sobre todo los médicos de familia y comunitaria, pues puedan, la atención primaria sea pues, una profesión como puede ser, una especialidad como puede ser la cardiología o la oncología, ¿no? Entonces, eso supone que se han aprobado propuestas en el Congreso que no se han hecho nada, tanto en debate de propuestas de resolución, en el debate del Estado de la Nación y bueno, acuerdos que se han retomado del Consejo Interterritorial. Y bueno, nosotros, este es un compromiso que llevamos, o sea, lo llevamos en nuestro programa electoral y que bueno, pues veremos cuando tengamos la primera comparecencia de la ministra, pues también qué es lo que quiere o cómo va a abordar esta situación sobre todo la de urgencias y familia y comunitaria. Porque, como muy bien decía el compañero, pues tenemos un cuello de botella que el profesional sanitario que tiene la especialidad de familia comunitaria se queda a trabajar en urgencias. Y al final no sabemos los profesionales que tenemos para atención primaria ni los que tenemos en urgencias. Entonces, eso al final lo que hace es que un detrimento negativo en los médicos de familia y comunitaria. Y esto requiere, pues ya os digo, que si no queremos que al final pues tengamos esa insuficiencia de profesionales en atención primaria y al final, bueno, pues una atención primaria que requiere de mejoras y en el Ministerio se han hecho desde el 2006 5 estudios de oferta y necesidades de profesionales sanitarios.
desde luego, no será por estudios, pero desde luego medidas para implementar y sobre todo dar respuesta a lo gordo que tenemos ahora mismo, como es la atención primaria con los profesionales sanitarios de familia y comunitaria, pues desde luego no han sido muy oportunos y las conclusiones no se han tenido muy en cuenta. Con respecto al proyecto del Real Decreto sobre urgencias, pues la norma aún no está en vigor, desde luego, y en junio se ha iniciado el trámite de consulta pública, ¿no? Y varias entidades han hecho llegar sus alegaciones, ¿no? Sobre todo la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, ¿no? Sería bueno que se consultara a la Comisión Nacional de Especialidades, a los colegios de médicos, a las sociedades científicas, que nos miráramos en el espejo de otras sanidades públicas o privadas adaptadas a nuestra pública. En Estados Unidos hay una sanidad, hay una especialidad de urgencias del trauma, donde se hace una cirugía de control de daños y es un traumatólogo que se mete en el abdomen a operar, por ejemplo. Quería decirle a Sebastián, a ver qué te parece, ¿no? Como solución, ya que estamos aquí tratando de dar algún tipo de solución a ese tratamiento despectivo que se da a los médicos de familia, ¿no? Y sobre todo a los médicos rurales. Yo no creo que sea, como tú dices, un problema de remuneración, porque ten en cuenta que se tienen que llevar a la familia detrás y a sus hijos detrás para que luego se estudien, ¿no? Yo creo que es un problema de vocación y sobre todo un problema de integración. Si yo he comentado antes, y es mi parecer, que la medicina interna debe ser la madre de todas las especialidades médicas, ¿tú crees que sería una buena solución que con la maravillosa red de hospitales comarcales que tenemos en España se estuviera integrado en el hospital comarcal en el servicio de medicina interna y ese servicio de medicina interna fuera quien rotara en los centros de salud para hacer estas cosas? Yo lo propongo quizá como una solución, que no sé si tendrá viabilidad. Sí. Bien, yo estaría de acuerdo en incrementar la formación de los médicos de familia en los aspectos relacionados con el trabajo que van a hacer en los centros de salud. Porque la formación que reciben los médicos de familia en gran medida es una formación hospitalaria. Pero yo quisiera darle un matiz a la información, a la reflexión que ha hecho Elvira, sobre el déficit que hay de médicos de familia. Hay un estudio publicado por la Organización Médica Colegial, hecho por unos investigadores españoles y británicos y de Londres, que se titula ¿Por qué emigran los médicos de familia de España? Esto lo tenéis al alcance cualquiera, en la red está. Y efectivamente, no es un tema de que no tengan formación y necesiten más formación para que se adapten a una situación negativa que estamos creando con el deterioro asistencial y el déficit o la insuficiencia presupuestaria y la desorganización, no. Está claro que en este estudio, que se trata de hacer, y lo han hecho, una encuesta a médicos de familia españoles que trabajan en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Italia, ¿por qué se fue usted de España? Y entonces aparece con claridad la primera causa que le hizo emigrar de España. Salario insuficiente, falta de remuneración. Segunda, falta de estabilidad laboral, contratos de corta duración. El médico hospitalario. Tercero, excesiva carga de trabajo por falta de personal. He dicho las tres causas principales. Ahí es donde tenemos que ir. Y otra cosa, efectivamente, es un riesgo que si al crear la especialidad de medicina de urgencia chupamos del volumen de personas que irían a medicina de familia, porque la de urgencia van a ser trabajo 2 veces en semana, una guardia, en fin, que va a ser un trabajo más asequible, vamos a agravar el problema de déficit de médicos de familia. Eso lo tienen que ver, no digo en el Congreso y en el Senado, donde podrán verlo, tienen que verlo los técnicos adecuados del impacto que tienen medidas que se toman, que luego cuando pasa 1 año, 2 años, 3 años, los efectos, vamos a decir colaterales, no eran los deseados. Por lo tanto, sí, a la medicina de urgencia, para mí sería una, digamos, subespecialidad dentro de medicina de familia, pero si lo quieren hacer como aparte, ojo,
porque podemos detraer mucho personal de medicina de familia. Y si queremos que la medicina de familia no siga teniendo, como ha dicho Elvira, 200 plazas de MIR sin cubrir siquiera, veamos lo que piensan los médicos de familia que se fueron de España precisamente por las circunstancias y los problemas que ellos señalan. Kilian. Sí, creo haber entendido a Elvira algo así como que en esta última legislatura no se había hecho ningún tipo de mejora en cuanto a los datos de las plazas MIR y especialidades. Y yo, evidentemente, hago una aportación numérica de datos porque hay un aumento en porcentaje de plazas de formación sanitaria especializada, no solo MIR, sino de IR y de otras especialidades sanitarias en torno al 40% desde el 2018 hasta el 2023 y en plazas MIR específicamente un 31,28% en torno a unas 750 plazas. Entonces, que de esas 750 plazas de nueva creación se hayan quedado 200 sin cubrir, podemos hacer una valoración, como bien ha dicho el compañero, pero decir que no se ha hecho un aumento de plazas yo creo que es una inexactitud. Entonces yo quería ponerlo encima de la mesa. Yo no he dicho que no se haya hecho un incremento de plazas, faltaría más, ¿no? Y luego, a ver, en familia comunitaria, o sea, si tuviéramos un buen estudio de necesidades de profesionales, de médicos, de atención de familia y comunitaria, igual iríamos adaptando la formación MIR a las necesidades reales. O sea que, porque no podemos decir, aumentamos un 5, un 10, ¿ese 5 es el que realmente necesitamos? ¿Tenemos un estudio que avale ese 5% o es que necesitamos un 20%? Como estamos viendo y hemos oído aquí a todos los representantes en todas las mesas y todos han ido abordando el mismo tema. Entonces, vamos a tener, yo he dicho antes, hay 5 estudios en el Ministerio de Sanidad. ¿Hay alguno realmente válido? El último, que es hasta el del 21 hasta el 2035, ¿es el realmente válido? ¿Estamos adaptando las plazas de formación sanitaria especializada a ese estudio o simplemente es un documento más dentro del Ministerio? Vamos a ser, yo creo que un poco críticos con respecto a la realidad que nos están demandando todas las comunidades autónomas y lo que estamos ofertando y luego la situación de plazas libres que nos están quedando. Pero es que se ha hablado de la formación de los MIR, de los próximos especialistas en urgencias. ¿Sabéis que en el documento, en el Real Decreto, hay 4 años de formación y 2 compartimos con familia y comunitaria? O sea, ¿qué tenemos en cuenta? De esos 2 años que vamos a compartir con familia comunitaria, ¿lo restamos al global de las plazas de familia comunitaria? Pues digo yo que las alegaciones que se han incorporado, que se vean, que han presentado, habrá que dar una respuesta. Estudiar eso, claro. Entonces, de verdad, queda muy bien que demos porcentajes, que digamos que se han incrementado, pero realmente ese incremento, porque incluso en esta oferta pasada, no, en la anterior, en familia y comunitaria, no solo incrementamos, sino que bajamos una plaza. O sea que vamos a ser de verdad, y aquí, sobre todo desde el Grupo Parlamentario Popular, desde el Partido Popular, queremos ser constructivos en este tema. Se han hecho aportaciones por parte de nuestras consejerías, de nuestros consejeros, y desde luego, entre todos, vamos a buscar desde el Parlamento, desde las comunidades autónomas, desde el sector, los propios profesionales, antes se ha hablado aquí, o sea, dar respuesta a este grave problema que tiene la falta de profesionales sanitarios y sobre todo en familia y comunitaria. Esta cuestión también sería interesante, no sé si desde las autonomías que gestionan los diferentes partidos políticos, pero sí completar de una vez el REPS, famoso registro de profesionales sanitarios. Por supuesto, también esto está ligado, ¿no? Falta registro de profesionales, falta actualización de programas formativos, empezamos la modificación del Estatuto Marco del Personal Sanitario, antes se ha hablado en la anterior mesa de las zonas de difícil cobertura, ¿no? O sea, cómo primas a ese profesional sanitario que va a ir a esa zona de difícil cobertura. O sea, el modelo ahora mismo, la gente quiere otra
otras cuestiones, quiere otros complementos, quiere una conciliación familiar y laboral, quiere que donde vaya, pues si es de una familia, pues sus hijos puedan tener pues esa formación o esa jornada extra. O sea, hay muchas cuestiones que solo hablando con los profesionales, pues tendremos capacidad para incorporar a las diferentes leyes que tenemos ahora mismo encima de la mesa, que teníamos un buen marco normativo, como es la Ley de Ordenación de Profesionales Sanitarios o el Estatuto Marco, pero hay que adaptarlo. Se empezó a hacerlo en la legislatura pasada, pero se quedó ahí. Entonces, se va a retomar, no sé, es necesario retomar pues, tema de jornada, tema de retribuciones, tema de carrera profesional, acceso a difícil cobertura, o sea, muchas cuestiones que hay un marco normativo, pero está desfasado, es que han pasado 20 años. Fernando. Sí, cambio de tercio. Especialidades, ¿no? Es axiomático que hay pocos nacimientos y que ya somos muchos los ancianos. Y además que muchas veces al anciano ni se le trasplanta porque tiene más de 65 años, ni se le da un tratamiento oncológico de última generación para su cáncer de próstata o de pulmón, porque como tiene 80 años ya a este le queda poquito, ¿no? Nuevas especialidades, geriatras. Lo apuntamos aquí, como tal. Tan importante como el médico de familia, tan importante como las urgencias. Geriatría, señores, geriatría. Sí. Más importante aún, especialidades en enfermería. La enfermería es absolutamente fundamental, no solo para el funcionamiento de los hospitales, señores, sino para los centros de salud. Hay que hacer especialistas en cuidados intensivos, en cuidados paliativos, en unidades de hospitalización domiciliaria, en quirófano. En Argentina hay varias especialidades, las instrumentistas se llaman instrumentadoras y son licenciadas con un ESO superior. Les hablo un poco de mi experiencia, del conocimiento, cómo me gustaría a mí que funcionara la sanidad pública. Yo creo que estamos aquí para ello y animo a mis compañeros en el Congreso y en el Senado a defender esto, que es lo que demanda la sociedad civil, apoyada quizá por los que atendemos a la sociedad civil de un modo desinteresado y vocacional. Sebastián. Quería decir que, sin querer queriendo, podemos estar transmitiendo una contradicción. Es decir, decimos, hacen falta más plazas MIR de medicina de familia. Y a continuación decimos, se han quedado 200 sin cubrir. Es decir, han sobrado. Es decir, no se trata tanto del aumento de las plazas ofertadas para formación MIR en médicos de familia como en las circunstancias que dan lugar a que queden 200 sin cubrir o que dan lugar a los 4.000 certificados de idoneidad para irse al extranjero o las circunstancias que llevan a que muchos médicos de familia o bien se van a la urgencia o bien se van fuera de España, que no es precisamente el número de plazas, son las circunstancias relacionadas con, lo ha dicho la encuesta, lo han dicho ellos mismos, con la estabilidad laboral, las retribuciones y sobre todo, fijaos, el que viva a 100 kilómetros, por ejemplo, de Sevilla, esa persona se tiene que quedar a vivir allí. Y luego tiene una serie de problemas. Todos los médicos yo he trabajado en zonas rurales 24 horas y siempre hemos intentado en los concursos de traslado ir acercándonos a la capital, por la educación de nuestros hijos, por una serie de cuestiones. Entonces, no se está abordando integralmente el tema de la medicina de familia. No se puede decir solo que es una cuestión de ofertas de plazas MIR de medicina de familia. Hay que ir al fondo de la cuestión, porque si no, van a seguir bajando. Y ya no hablamos de la soledad del médico de familia sin medios diagnósticos a su alcance y encima en una consulta donde está solo frente a frente con un paciente que puede venir agresivo y le da un palo. O sea, eso, sin contar eso. A ver, yo, por ir cerrando sí, este por ir capítulo. Cerrando eso, estoy totalmente de acuerdo que hay que hacer una valoración de todas las especialidades, pero hay que reconocer que lo gordo lo tenemos en familia y comunitaria, de ver cuáles se necesitan. Claro. Y yo plantearía aquí otra cosa. Igual que hacemos una repesca
con las plazas de familia y comunitaria, ¿qué hacemos si ahora se van a presentar en la próxima convocatoria de la oferta MIR 13.000 médicos? O sea, pero la convocatoria no es de 13.000. Tenemos en torno a 4.000 médicos que tienen la titulación, pero no van a poder acceder a una especialidad, porque no le damos una segunda opción. O sea, ¿qué hacemos con eso necesitándolo el sistema? O sea, que vamos a un poco dar salidas. Igual que en unas cosas sí lo hacemos, ¿por qué en otras no? Sí, sí, eso es una buena idea. Desde mi punto de vista, los médicos que han terminado lo que ahora se llama el grado, que son 6 años, efectivamente, si no hacen una especialidad no pueden ejercer. Pero es un contrasentido que entonces se cree la figura de la enfermera de acogida para que haga un triaje en un centro de salud que está saturado. ¿Por qué ese triaje no lo puede hacer un médico que ha acabado la carrera de 6 años hasta que apruebe luego su especialidad y pase la consulta como otro especialista más? Yo estoy de acuerdo que hay que optimizar los recursos y que no están optimizados. Pero lo que sí planteo es que cualquier medida que se tome no hay que hacerla solo con respecto a la foto del problema que tenemos hoy, sino también las consecuencias que trae cualquiera de esas medidas, como pueden ser las relacionadas con todo el conjunto de especialidades. Por suerte, ahora, Sí, tenemos, o sea, en la atención primaria tenemos que incorporar el equipo multiprofesional. La enfermera tiene mejor formación, podrá hacer una mayor atención, Sí. que es el psicólogo, tendremos que incorporarlo también, el terapeuta ocupacional, el fisioterapeuta, o sea que al final tendremos que coordinar todas las categorías profesionales para dar la mejor atención a ese paciente. Y no, o sea, todos tienen cabida en el sistema, o sea, pero tendremos que habilitarle espacio para que si tenemos un problema de salud mental tengamos el equipo de salud mental en la primera atención. Si necesitamos enfermería, tendremos que tener enfermeras. Si necesitamos el médico, igual. Y aquí nadie se está hablando de una invasión de competencias de unas especialidades o unas categorías profesionales a otras. Yo creo que debemos de generar ese marco de entendimiento porque todos pueden ejercer. Bueno, vamos a ir al siguiente punto. Creo que de manera subyacente se ha hablado desde el principio en esta mesa del tema que nos va a ocupar ahora, que es la equidad en el acceso a la sanidad, ya sea a través de atención primaria, ya sea en hospitalaria por una urgencia, por una cuestión grave. En Redacción Médica publicamos hace unos meses, unos años ya, de manera en primicia, aunque luego se hizo público el documento, que el propio Ministerio de Sanidad calculaba que iba a haber aumento de casos de cáncer por el parón diagnóstico, por decirlo de alguna forma, durante la pandemia. La pregunta que traslado aquí, como representantes de las cámaras alta y baja, también de un partido político que, por cierto, lo hemos publicado en Redacción Médica, ha transmitido la idea de incluso una ley de sanidad con un ideal federal. ¿De qué manera se puede conseguir que todo el mundo tenga una igualdad de acceso en retos tan importantes como pueden ser, como digo, la oncología o la cardiología, toda esa innovación terapéutica? ¿De qué forma la política puede trabajar y las cámaras legislativas pueden trabajar para garantizar esta equidad? Perdón. Sí. Yo, si me lo permiten, en este punto me gustaría poner en conocimiento un ejemplo de una historia que conocí estos días atrás en unas jornadas donde se le dio voz no solo a los profesionales, sino también a los pacientes y los familiares. Y en esta ocasión un padre ponía encima de la mesa su situación vivida. 2 niñas de la Comunidad Valenciana que nacen el mismo día, pero una tuvo la suerte de nacer en Barcelona y la otra nació en Valencia. Las dos además nacen el mismo día. A una de ellas le realizan un cribado neonatal y a otra no. Ambas, para que vean cómo es la vida, desarrolla una enfermedad rara, a diferencia que una de ellas, la que nace en Barcelona, al realizarse ese cribado neonatal, tiene un diagnóstico y un tratamiento. Al cabo de los años, las niñas son totalmente diferentes. Una de ellas tiene calidad de vida, tiene tratamiento asignado, tiene respuesta clínica y hace una vida normal,
o medianamente normal para su tipo de enfermedad rara. La otra ha tenido menos suerte. Y de ahí yo extraigo sobre enfermedades raras, sobre cribado neonatal, esa frase que hemos acuñado muchas personas en unas jornadas muy interesantes que se han desarrollado en el Congreso de los Diputados, donde también la compañera Elvira estaba, sobre ese tema, esa denominación que el código genético no tiene que estar condicionado a ese código postal. Yo creo sinceramente que es el mejor ejemplo que podemos tratar sobre equidad. Como todos dentro de la misma cartera del Sistema Nacional de Salud podemos ver este tipo de diferencias. En este sentido, yo lo que creo, y las personas a lo mejor que tienen más experiencia en el marco legislativo nos pueden decir, pero yo creo sinceramente que lo que tenemos que luchar es por un marco común de criterios mínimos o de cartera mínima, que podamos todos tener unos mínimos garantizados, porque lo que no puede ser es, por ejemplo, no puedo poner un caso específico de la oncología, pero sí del tema de los cribados neonatales o de las enfermedades raras, que en unas comunidades autónomas se hagan ciertos cribados para X número de enfermedades y en otras muchísimos menos o en otras muchísimos más. Yo creo que tenemos que luchar por esa equidad del sistema y por una ley de garantías mínimas o de eso, un marco común de garantías mínimas. Por alusiones. Quiero decirte, tuvo la suerte de nacer en Barcelona, pero le fue muy mal en Valencia. No, es que se me entienda el ejemplo, que no quiero decir, sino porque en ese Lo que sentido... quiero decirte que en Valencia, precisamente, el hospital donde yo he trabajado toda mi vida, el Hospital Universitario de la Fe, es uno de los mejores hospitales del mundo, clasificado. Hay un estudio genético prenatal y hay un servicio de pediatría, en ese sentido, impecable. Lo que sí que es verdad, y ahí me vas a dar la razón, es que hay 17 competencias diferentes, ¿no? Y aquí siempre estamos con si la centralización o no centralización o las cosas que se van, la sanidad transferida o no transferida. Yo soy una víctima de la transferencia de la sanidad a mi comunidad. A mí me jubilaron forzosamente a los 65 años cuando estaba en plena actividad académica, científica, como jefe de la unidad, como jefe de servicio. Y en otras comunidades donde estaba transferida la sanidad, pues aquello estaba de diferente manera. ¿Cómo es posible que nosotros estemos defendiendo aquí la inteligencia artificial, el Big Data, tener todos una tarjeta nuestra personal, intransferible, que nadie pueda entrar, pero que sea común para todos los españoles? ¿Cómo estamos defendiendo aquí cuando transferimos? ¿Cuándo hemos defendido tú y yo una enmienda sobre el ELA en la comunidad, sabiendo que dependiendo de dónde nazca la persona que tiene un ELA, tiene posibilidad de cuidados paliativos o de respirador artificial o no? ¿Qué estamos haciendo? Dejémonos ya de cuestiones ideológicas y políticas. Hagamos las cosas bien y con cabeza, con inteligencia, sin poner por delante intereses oscuros de separatismos, de no sé qué y de no sé cuántos, que es antinatura. Señores, esto es absolutamente antinatura. Lo primero es la salud y lo segundo es el partido político que defiende o defiende cada uno de las ideas que tenemos que defender. Y yo creo que en eso estamos absolutamente de acuerdo. Totalmente. También otra cosa, un apunte. ¿Ustedes o vosotros creéis que es una maravilla que cuando hacíamos oposiciones en mi comunidad o en Baleares, en el baremo decían tesis doctoral, 0,5 punts. Coneixement de la llengua, 3 punts. En Baleares, señores, ahora ya no está, pero no dejaban ser médico y ejercer a nadie que no tuviera el grado superior de catalán o balear o como se le llame, porque hay unas peleas entre valenciano, catalán y eso, que es otra cosa, perdónenme la expresión, asquerosa. ¿Cómo se puede concebir que yo lo que quiero es un médico que me cure, que sea bueno, que tenga empatía conmigo, que sea rumano, catalán, valenciano o americano, pero que sea un buen médico? No tenemos por qué valorar. Eso es lo que ha dado las transferencias en ese sentido. Aquí sí Tengamos nosotros sentido común. Sí que les pediría un poco concretar. Yo solo quiero hacer una puntualización. No, el ejemplo que he puesto es de un caso concreto, de una persona concreta, Te lo agradezco. de una enfermedad concreta. No pongo en duda la capacidad clínica del hospital, de sus cribados neonatales. Pero sí las transferencias. De su capacidad. Yo lo que quería poner encima de la mesa, a lo mejor no tenía que haber nombrado comunidades para no herir sensibilidades, la desigualdad que hay entre los territorios. No pongo en duda el trabajo
seguro que buenísimo, de cada comunidad autónoma. Es un caso concreto que ha manifestado un padre en una jornada y desde aquí pido disculpas si he hecho daño a alguien, pero no es mi intención. Quería poner el caso encima de la mesa porque creo que es un caso bastante didáctico para que conozcamos realmente, que creo que no nos hace falta ningún caso didáctico para saber la realidad que tenemos. Sí, pero sí que les pediría un poco concretar más a medidas, más que una reflexión sobre las diferencias o no, medidas que se pueden hacer para mejorar ese acceso. ¿Me pedía palabra? Sí. Sí. Bueno, primeramente es lógico hacer una reflexión sobre lo que existe y hay que decir que estas desigualdades en cuanto al acceso a servicios sanitarios y educativos, en cuanto a niveles, existían ya antes de que se creara el Estado de las Autonomías. Me refiero que se quiere focalizar contra el Estado de la Autonomía poniendo como referente unas diferencias que vienen dadas por otros temas. Las desigualdades en salud vienen dadas por determinantes sociales muy importantes como el desempleo, el nivel educativo, incluso la situación de la vivienda, el acceso a la vivienda. Aquí en Sevilla, bueno, en toda Andalucía, el Observatorio de Desigualdad ha hecho un estudio donde en una columna va el nivel de renta, en otra columna el nivel educativo, en otra columna el nivel de desempleo y en otra la esperanza de vida. Y hay una relación estrecha entre estos determinantes, de tal manera que entre el barrio más rico de Sevilla, que tenga más renta, y el más pobre hay 8 años de esperanza de vida de diferencia. Eso para empezar. Ahora, ¿cómo podemos abordar la equidad? Desde el punto de vista global, tiene que haber también un abordaje integral, que cada comunidad autónoma tiene que tener su propia responsabilidad de poner en valor sus potencialidades y poner en valor lo que es, y no está continuamente lamentándose de que no tengo más, que quiero que me den más, etcétera. Hay que poner en valor lo que se es. Ahora, hay que exigir una distribución equitativa. ¿Qué puede hacer un Ministerio de Sanidad con respecto a medidas sanitarias que busquen la equidad en un espacio político como es el de las autonomías, donde son las comunidades autónomas las que tienen competencia? Hombre, pues sí, hay margen. Por ejemplo, supongamos que la nueva ministra, como ha anunciado, va a hacer un plan de choque por la atención primaria. Y supongamos que ese plan de choque se cuantifica en contrataciones para servicios y personal. Pues eso tiene que ser con carácter finalista. Porque en la pandemia, por ejemplo, Andalucía llegó a 1.000 millones de euros. Pero pensábamos todos que iban a ir sobre todo a la atención primaria por aquello de los rastreadores, No, que va. Al final, el dinero que llega a una autonomía, pues lo redistribuye de la manera que cree conveniente. Hay cosas, cuando haya planes de choque por las listas de espera, por la atención primaria, que tienen que tener carácter finalista. Hay otras que tienen que marcar un tope. Por ejemplo, el gasto farmacéutico, hay distintos niveles de gasto, porcentualmente hablando, en distintas comunidades, dependiendo del método que utilizan para la adquisición de medicamentos. Aquí hubo un tiempo que se hacía la subasta de medicamentos. Eso se ha eliminado. Se ha incrementado la factura a 500 millones de euros. Entonces, ahí sí puede intervenir el Estado en el sentido, por supuesto, en el marco conceptual de un cierto consenso con la comunidad autónoma, de establecer márgenes. Por ejemplo, a lo mejor en plan un poco más radical. Por ejemplo, no podemos llegar a que el 50% del gasto sanitario total sea gasto sanitario privado, porque es que entonces vamos a entrar en la sanidad dual, una sanidad fortalecida de la expansión privada, y otra sanidad empobrecida y deteriorada, la pública. Eso no lo podemos permitir. Tiene que haber un tope de gasto sanitario privado. Y esto va aumentando. Ya estamos en el 33%, en otras comunidades el 40%. Eso sí es competencia, a lo mejor no de sanidad, pero sí de economía. ¿Por qué? Porque tenemos que velar porque los servicios públicos garanticen, y ahí es donde yo entro, una cartera básica en todas las comunidades autónomas. Ese es el principio. Ahora, de ahí para arriba, pues es verdad que cada comunidad autónoma va a tener un margen, pero ese margen no puede incidir en la población en su estado de salud. Punto. Sebastián, sí, rápidamente, rápidamente, la sanidad pública
trata igual a un señor de renta muy alta y a un señor de renta muy alta. Un señor que tenga un cáncer de estómago da lo mismo la declaración de renta que tenga. Afortunadamente. Has comentado eso en cuanto a la esperanza de vida, pero es que la sanidad que pública contraer la trata a todo el enfermedad... mundo igual. No vamos a entrar, por favor, en este debate porque si no tiene que dar un poco de respeto a todas las intervenciones. Entonces, Elvira, por favor, sobre la incorporación, sobre la innovación incorporación, para equidad de los ciudadanos. Lo que está claro ya en toda la jornada ha surgido en todas las mesas la inequidad que tenemos en el acceso en función de las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Lo decía Sebastián, se ha dicho aquí, necesitamos la actualización de la cartera de servicios para hablar el mismo entendimiento, el mismo idioma entre todas las comunidades autónomas y, desde luego, en cuanto a las innovaciones terapéuticas, se decía también en la mesa anterior, o sea, no es de recibo que tengamos en acceso a oncológicos pues en torno a 600 días desde que aprueba la EMA un medicamento hasta que luego España lo incorpora, ¿no? Y si hablamos de raras, pues nos vamos a 700 días, en fin, que hay una inequidad pues muy clara, ¿no?, en acceso a innovaciones terapéuticas. Y, desde luego, también esto lo ligo con, tenemos un marco, que estabas hablando, nos ponías al principio el tema del cáncer, tenemos un marco en cuanto a implantación, ir en sinergia con ese plan europeo del cáncer y, bueno, pues España, que hemos perdido ese vagón de incorporarnos a nivel europeo en la estrategia del cáncer, ¿no? Todos los clínicos nos pedían que, por favor, que a la hora de actualizar la estrategia de cáncer en España, pues fuéramos en línea con el marco europeo. Lo hemos perdido y eso al final lo que lleva es que, bueno, pues en todo el tema de acceso, que había líneas muy claras, pues España está como está y al final los pacientes es una de las demandas que más nos hacen, incluso los clínicos, porque antes ponía el ejemplo del nivel de investigación que tenemos con respecto luego a el acceso, ¿no? Y yo en este tema, y lo podríamos ligar también con el tema de las listas de espera, o sea, en el Parlamento nos han dicho que en las listas de espera el Ministerio no tenía nada que hacer, que solo tenía responsabilidad en Ceuta y en Melilla, pero la realidad es que hoy tenemos 800.000, según el informe que nos sacaron hace 8 días, son 800.000 personas en lista de espera, ¿no? Eso significa una inequidad, porque vemos, y también se hablaba allí de cómo se incorporaban los indicadores que se empleaban, la variabilidad, en fin, que esta es una de las cuestiones que nos preocupan. Y nos preocupan determinadas leyes que se han anunciado también, porque, claro, ahora mismo tienen que entender que estamos un poco pues preocupados, ¿no? Porque los partidos políticos todos nos hemos presentado con unos programas electorales, pero a la hora de hacer pactos pues hemos visto cómo, en fin, lo que se decía de una forma luego se ha asumido de otra y vamos a ver, yo de verdad estoy deseando de tener a la ministra de Sanidad en el Congreso y para ver cuál es su programa de gobierno, ¿no? Y para ver determinadas cosas que decían en el programa y que luego a la hora de pactar pues han dicho otra cosa diferente y realmente, o sea, aquí se ha dicho, ¿no? Yo creo que esto, la sanidad, y hemos llegado a acuerdos también, como se ha expuesto aquí en ese acuerdo de la Comisión de Reconstrucción, donde lamentablemente, pues aparte de fijar y hacer alusiones a él, pero poco hemos avanzado en el tema, ¿no? Entonces, no sé si va a retomar los acuerdos del Parlamento, si se va a fiar de los pactos que ha alcanzado porque necesita en fin, pero la sanidad y sobre todo los pacientes y los profesionales la propia industria lo que se quiere es medidas serias, una proyección a la que se puedan sumar todos los actores y no, bueno, pues esto de que dependiendo de si necesito tantos apoyos o no, pues voy a actuar así, voy a poner el tinte en el cannabis o voy a poner el tinte en otras cosas. Se ha hablado de la salud mental también, o sea, pero si es que si se reconociera, o sea, cuánto se ha incrementado en profesionales de salud mental en la última convocatoria MIR, pues dices, ¿cómo vamos a abordar
el ámbito de la salud mental, ¿no? En fin, son cuestiones que demuestran esa inequidad, que hay que tomar medidas y que hay leyes que han anunciado en esos pactos que no van a ir mucho en la línea de esa equidad. Pocas competencias, ¿no? Porque está transferida a la sanidad. Me sirve, de hecho, este punto. Nos quedan 7 minutos y 32 segundos ahora mismo y vamos además a ser rigurosos con esto, con un punto de debate que viene perfecto, que es la cogobernanza. Tenemos una novedad en esta legislatura que empieza, que la planteo de la siguiente manera. Tenemos un presidente del Gobierno, que es del Partido Socialista Obrero Español, tenemos una ministra de Sanidad, que es de Sumar, y tenemos una inmensa cantidad de comunidades autónomas que gobiernan Partido Popular, en ocasiones con Vox. ¿Qué esperan como miembros de los partidos, como miembros de las cámaras, de esta legislatura donde, desde luego, el acuerdo es una necesidad? Ya no estamos hablando de un deseo, parece que es una necesidad para precisamente dar solución a todos estos temas que estamos hablando, de acceso terapéutico, acceso a innovación tecnológica, listas de espera, creación de especialidades, conocimiento de la plantilla del SNS. ¿Qué esperan de esta legislatura? A esa complejidad, si me lo permites, sumamos que en el Poder Legislativo, en la Cámara Baja, hay una pluralidad de partidos políticos y en la Cámara Alta hay una mayoría absoluta del Partido Popular, con lo que se dificulta más aún ese poder elaborar las leyes. Pero bueno, al fin y al cabo las competencias son las que son. Yo, en mi punto de vista, yo siempre he sido favorable a la pluralidad. Yo creo que hay ejemplos donde un presidente del Gobierno ha desarrollado su función como presidente del Gobierno. Hay ministerios que son miembros de otros partidos políticos porque, al fin y al cabo, es una coalición de gobierno y no ha afectado para el desarrollo de acciones de gobierno. Venimos de otra legislatura pasada donde los ministros y ministras se conformaban por otros partidos políticos y no tiene por qué afectar. En este caso, es verdad que intervienen diferentes factores, diferentes agentes entre el Poder Ejecutivo, los consejos interterritoriales y los diferentes presidentes autonómicos o consejeros autonómicos que las conforman, el Poder Legislativo. Yo creo que, al cabo, la palabra que tú has repetido es la crucial, el entendimiento, y con la independencia de que incluso los presentes, cada uno, podemos ser totalmente diferentes en nuestra ideología y en nuestra forma de concebir la sociedad y la medicina o la sanidad, pero yo lo que creo que hay cuestiones comunes que tenemos que ser conscientes y viéndolas con perspectiva podemos llegar a acuerdos. Al fin y al cabo, lo importante es eso, consenso, acuerdos y poder llegar a desarrollar normativas y ejecutar normativas que puedan favorecer a los pacientes y a la ciudadanía, que al fin y al cabo es quienes representamos y quienes somos, que es fundamental. Fernando. Sí, pues quizá una palabra en valenciano, Déu proveerá, ¿no? Dios proveerá. Lo decimos mucho en Valencia. A mí lo que me gustaría es, vivimos en una democracia constitucional y me gustaría seguir viviendo en esa democracia. Y me gustaría, porque no soy adivino, ¿no? Como el chiste, cuando me llama a la puerta, pom, ¿quién es? Y dice, vaya mierda de adivino, ¿no? Pues me gustaría que este consenso que se ha demostrado aquí, este entendimiento cordial, con él desde el conocimiento, sin la acritud ideológica, persistiera, como ha dicho mi compañera, en el Congreso y en el Senado, y en temas de sanidad tuviéramos el mismo criterio, con una defensa a ultranza de la sanidad pública, que, como he dicho al principio, es el mayor legado que nos han dejado nuestros antepasados y que lo tenemos que cuidar. Y confían. Sí. Ojalá, Fernando, que todos tus compañeros pensaran igual que tú. Sí lo piensan. Sería ideal para poder es que sí lo piensan. No mucho. Sí lo piensan. Tenemos máximo 4 años para comprobarlo, o sea que esto lo dejamos en la duda. Sebastián, ¿usted tiene confianza en que esto se vaya a desarrollar, ese entendimiento? Bueno, yo tengo confianza, en este caso la ministra de Sanidad ha dado ejemplos de su compromiso reivindicativo, profesional y también político en defensa de la sanidad pública. Yo creo que la defensa de la sanidad pública tiene que ser el elemento de consenso, que esa pretendida gobernanza que se pretende alcanzar sea ese el núcleo que ponga de acuerdo a todo el mundo. Pero claro, aquí se va a poner en esa gobernanza, digamos, unos posicionamientos, algunos desde mi punto de vista, que no son de recibo, como por ejemplo pensar que yo, sanidad pública, soy incapaz de resolver este problema y el otro. Entonces le voy a dar el dinero a la sanidad privada para que me lo resuelva. No, mire usted, nosotros tenemos que asumir
los ciudadanos, que pagamos los impuestos, que la administración pública tiene que resolver el tema. ¿Cómo? Hombre, desde luego no vamos a comprarle una varita mágica a Mónica García para que en 24 horas le dé satisfacción a Elvira de todo lo que le va a plantear en la primera comisión. Pero sí, es verdad, y yo creo que todos estamos de acuerdo, que se tiene que poner sobre el tablero una estrategia, una agenda, una serie de medidas concatenadas que reúnan el máximo consenso posible de defensa de la sanidad pública, sobre esa base. Yo creo que me parece que eso es no solo factible, sino también viable, porque es necesario. Si no, en cada comunidad autónoma, las distintas mareas blancas que estamos luchando para que en cada sitio la sanidad pública se defienda, ya nos encargaremos que si no hay gobernanza por arriba, la obliguemos por abajo, si es que somos alguienes. Y Elvira, por concluir. Para concluir, confianza hoy poca. Si cuando vaya a explicarnos su programa de gobierno para los 4 años, pues igual tengo que rectificar y cambio de opinión. Siempre votaré en contra. Yo os digo una cosa, el presidente de mi partido, cuando llegó al debate de investidura, le presentó a Sánchez, le presentó una serie de pactos entre los que estaba la sanidad y no lo compró. Entonces, como comprenderán, dudas tengo bastantes. No lo habrá comprado porque el tema, habrá visto el ejemplo que han desarrollado las comunidades autónomas. y el tema de la gobernanza es necesaria, incluso, si hablamos de coordinación del Consejo Interterritorial y todo esto, incluso hemos visto cómo cuando han gobernado, pues cambiaron el criterio y lo que aparece por ley de los acuerdos por consenso pasaron a ser por mayoría. Eso lo hizo Aznar también, Ojo, pactó con Pujol. Yo le digo lo que viví. Dinero para... No, pero no entremos en el debate de pactos, concluyamos sobre la esperanza de esta 15 legislatura. La sanidad española necesita de acuerdos, de entendimiento entre todos los partidos políticos. Claro. El Partido Popular tendrá predisposición al acuerdo, pero tendremos que ver si la parte que tiene que admitir los acuerdos pues va a tener en cuenta las propuestas del Partido Popular, con lo cual pues tengo mis dudas. La gobernanza debe centralizar temas importantes de sanidad. Pues muchas gracias a los 4 por esta representación tan plural de la política en España. Les pido un minuto porque Ricardo López, que es el director general de Sanitaria 2000, empresa editora de Redacción Médica, va a concluir con unas palabras el encuentro. Gracias, Juanma. Gracias a los 4 participantes en esta mesa. Que Elvira se tiene que marchar, que tiene un tren a las 3 menos cuarto, creo. Perdón. Con lo cual, muchas gracias, Elvira. Gracias. Muchas gracias, como digo, Luego, al resto Elvira. de ponentes. Bueno. Y muchas gracias a todos los ponentes que habéis estado aquí estos 2 días. Muchas gracias, de verdad ha sido, creo, que un encuentro súper enriquecedor, con un talante que yo creo que hemos demostrado de concordia y de predisposición, como decía Elvira, al acuerdo. Fernando, me gusta lo que has comentado, que te ha sorprendido gratamente el clima que te has encontrado. Creo que es el que ha reinado aquí durante estos 14 años que llevamos poniendo en marcha este encuentro global de parlamentarios de sanidad. Gracias a los ponentes, como decía, gracias a los moderadores, los 5 moderadores que ha habido, además de Juanma, al que también felicito por su labor difícil de hoy. Creo que sois el mismo perfil de personas, como decía ayer Rubén, que no vais a dejar nunca de tener el sello sanitario, así lo habéis demostrado estos 2 días. Muchas gracias a todos los asistentes que habéis estado también este año complicado, ¿no?, de reciente nombramiento todavía, en algunos casos como Congreso y Senado, todavía no hay comisiones constituidas, ya tenemos aquí algún portavoz, ya sabemos que ya va a ser portavoz en estos 4 años en el Senado, por ejemplo. Y en las cámaras autonómicas también año complicado de reciente conformación de algunas de las comisiones, con lo cual muy agradecidos de que ya nos hayáis acompañado este año. Los ya clásicos, veo aquí a Nerea, que muchos de estos años habéis venido a acompañarnos, y a los que os habéis incorporado este año, como digo, un placer haberos recibido. Muchas gracias a las empresas patrocinadoras, entidades patrocinadoras. Habéis visto durante estos días a Proafa, Beringer, Boston Scientific, CSL Vifor, Gilead, Organon, Sanofi, Pfizer. Muchas gracias de verdad a todos, y confiamos en que la 15ª edición, número redondo, del año que viene podamos volver a reunirnos, y no sabemos todavía la ciudad ni el lugar, pero bueno, esperemos que, como digo, contar con todos vosotros. Ha sido un placer. Tenemos ahora un cóctel en la zona donde estuvimos ayer tomando el cóctel también de bienvenida. Los que no estuvisteis es en el hall del hotel principal. Hasta el año que viene. Muchas gracias a todos.